Hermanos y hermanas, que el Dios eterno bendiga vuestras vidas. Radio La Lumbrera, una vez más en su programa semanal, compartiendo con ustedes palabra de bendición, palabra de Dios. Y en el día de hoy, un hermoso día, aunque frío evidentemente por el invierno porteño, pero estamos aquí desde la República de Chile, Valparaíso, la capital de la fe, la capital del Evangelio Pentecostal y por supuesto también el atalaya de sociedades bíblicas que desde siglos ha estado distribuyendo literatura en todo nuestro país y uno de los puertos principales que ayudó desde el principio de nuestra nación como nación independiente en la distribución de la literatura bíblica fue precisamente el puerto de Valparaíso. Por eso que los creyentes en Cristo Jesús, los cristianos, vivamos o no en este hermoso puerto, debemos tener una consideración sobre esta ciudad en la importancia que jugó como puerto en la distribución de la literatura cristiana. Y en este día queremos compartir con ustedes, amables oyentes, una oración como lo hacemos habitualmente. Señor, te damos gracias a esta hora del día y delante de tu presencia, Señor, colocamos nuestras vidas, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra conciencia, porque queremos, soberano Dios, en primer lugar, recibir de ti, Padre amado, el perdón por nuestras faltas, como así también, Señor, delante de tu presencia rogamos por todos aquellos de nuestros conciudadanos, hermanos, hermanas, hijos de esta tierra, Señor, que se conectan muchas veces a esta señal buscando una palabra de bendición. Rogamos por aquellos que están enfermos, que están pasando por situaciones de prueba, por situaciones de enfermedades, por necesidades, por enfermedades psicológicas, Señor, que los tienen sumidos, mi Dios, en la decepción, que los tienen, mi Dios, sumidos ahí en un abismo sin salida. Padre de los cielos, te rogamos que a través de la intervención de tu Espíritu Santo sobre cada vida, Dios amado, seas colocando, mi Dios, la salud y la bendición para cada oyente. Hoy queremos compartir de tu palabra, Señor, para con nuestros seguidores a través de la página. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento, claridad y sabiduría para poder compartir con cada uno de nuestros oyentes tu paz, tu misericordia sobre cada vida y en especial, Señor, también sobre nuestra nación, sobre la administración pública, sobre las personas que tienen responsabilidades en la administración de la nación, Señor, sobre el administrador de las finanzas, sobre el administrador de la salud, sobre el administrador de la seguridad y sobre quién es el presidente de nuestra nación, también te rogamos por ello. Padre de los cielos, bendice, Señor, nuestra tierra, líbranos, mi Dios, de todo mal. Te lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, amables oyentes, por supuesto que también queremos compartir con ustedes en el día de hoy una alabanza de estos cánticos que semanalmente nos están enviando a nuestro sitio la hermana Claudia y junto a su esposo el hermano Carlos. Así que hoy día vamos a compartir una vez más uno de sus cánticos. Es el poder de tu nombre, tu presencia gloriosa que me hace cantar. Y es que tu presencia al manifestarse tengo que temblar. Es que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma.
yo sé cuánto me amas, qué misterio existe, que a mi dura prueba conviertes en calma. Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. ¿Y qué tiene tu espíritu? Que cuando me tocas mana la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gracias damos al Señor por esta hermosa alabanza que es una introducción al tema que continuaremos conversando en el día de hoy. Estamos desarrollando el capítulo 31 de nuestro ciclo que le hemos llamado Hogar Cristiano, y específicamente estamos tratando ahora el perdón y la reconciliación en la parte 2. Pero fíjese que durante la semana recibimos también sugerencias y las oímos, y cuando son buenas, ¿por qué no? Hay que aceptarlas. Por algo tenemos un amplio espectro de seguidores, de auditores, de creyentes, de personas que simplemente buscan un consejo de orientación en su vida y entran a nuestra página. Y nos compartieron que sería bueno también, junto con este tema, tratar también sobre lo que imposibilita muchas veces el perdón. Y precisamente es el pecado lo que imposibilita el perdón. Y mire lo que dice Proverbios 17 en su versículo 9. Cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Mire qué interesante cómo plantea esta traducción de la Escritura, este proverbio que nosotros durante muchos años lo hemos leído como sigue: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Nos queda más claro en lo que habíamos compartido, es decir, cuando hay una situación hay que saberla tratar en primer lugar en la privacidad que ella se merece, porque así lo señala también el apóstol Pablo cuando nos habla ahí en la carta a los Gálatas. Dice que nosotros tenemos que mirar las cosas espiritualmente y que las tenemos que juzgar con esa altura de mira, que no tenemos que ser como los incrédulos. Pero yo le decía que habíamos aceptado la sugerencia que nos habían hecho, que sería hermoso, junto con el perdón, también plantear aquello que obstaculiza el perdón y que es el pecado. Y ahora, la pregunta que nos pueden plantear también es: ¿y qué entendemos nosotros como pecado? Y frente a ello hay múltiples definiciones de acuerdo a la edad. Usted le pregunta a un niño, por ejemplo, qué es pecado, y tal vez él le puede decir jugar con agua. ¿Por qué razón?
porque cuando la mamá lo ve que está jugando con agua y que su ropita está mojada, la mamá no va y le dice, no hagas eso porque te estás mojando mucho la ropa, sino que lo mira y le grita, pero mira lo que hiciste, que tú no lavas la ropa y todo. Y el niño se queda ahí petrificado porque no tiene idea cuál fue el gran delito que cometió. Entonces para él eso es un pecado. Pero usted le pregunta a un adulto mayor, él le dirá otra cosa. Le pregunta a un joven, le dirá otra cosa también. Pero en síntesis, en una forma pero muy escueta y clara, lo que nosotros permitimos o lo que dejamos que se interponga entre Dios y nosotros. ¿Por qué razón? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Eso es. Entonces, en esta sencilla definición, lo que nosotros estamos diciendo, todo aquello a lo que nosotros le damos permiso en nuestra vida, lo que consentimos, lo que adulamos, hay que ser honesto. Una persona que es, pero buena para el diente, no se conforma con un completo, quiere un gigantón y no se conforma con un vaso de bebida, quiere una de medio litro o la de litro. ¿Y qué es eso? Gula. Entonces, lo que permitimos, lo que nos adula, lo que nos convence, lo que nos domina, lo que mueve nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, lo que se interpone entre nosotros y Dios, eso es el pecado. Ahora, evidentemente que todo aquello que se interpone entre nosotros y Dios y que a su vez también nosotros lo permitimos, evidentemente que está produciendo una separación de esa comunión especial entre Dios y el hombre. Esa comunión que se había perdido, pero que fue restablecida gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y muchas veces nosotros hacemos abuso de lo que sabemos y de lo que conocemos de la palabra de Dios, y de pronto tomamos algunas citas bíblicas en el beneficio, en el bien de la ventaja. Y no debe ser así. Como que le buscamos el punto débil a la Escritura para tomarla en provecho de nuestro pecado. Y no debemos de actuar de esa manera. Porque ¿qué es lo que ocurre con esas cosas que nosotros permitimos? Porque nos agradan, porque nos parecen simpáticas, porque son esas cosas que nos dan en el clavo, en ese gustito interior no confesado delante de Dios, y tampoco lo hemos dejado. Esa es la verdad. Ese pecado no confesado origina los problemas básicos en la vida del hombre y de la mujer que le impiden el verdadero fluir del Espíritu Santo de Dios. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué obstaculiza ese pecado que produce una esclavitud espiritual? Bueno, es un obstáculo en nuestra vida de santificación, en vivir la plenitud del Espíritu de Dios, en la sanidad, en la liberación y en las demás obras que Dios puede hacer en nuestra vida. Algunas áreas frecuentes que nosotros tenemos que tener cuidado de ellas y que son ahí dependientes del pecado: la condición de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, que se revela por nuestras acciones.
Y una de ellas, como bien lo habíamos planteado en el capítulo anterior, la falta de perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y claro, cuando hay resentimiento y amargura, como habíamos dicho en el capítulo anterior, tal como lo señala ahí Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Una persona que arrastra amargura sobre sí, claro, contamina al resto. Contamina al resto, claro que sí los contamina. Y por supuesto que delicada es la ira, porque la ira produce esclavitud. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso señala Eclesiastés 7:9. Y el orgullo, evidentemente, que produce esclavitud espiritual. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo, eso dice el Proverbio 16:18. Y el egoísmo también produce esclavitud espiritual. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El egoísmo, claro que irrumpe y produce una esclavitud, aquello que origina, que impide el fluir del Espíritu de Dios en nuestra vida, que es un obstáculo al crecimiento y al desarrollo espiritual. Y por supuesto, algo muy común en estos tiempos, pero que se sabe llevar en oculto, y a veces, aunque se sepa, no se quiere encarar. Y lamentablemente, muchas veces las personas dicen: en ese problema yo no me meto. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos habla claramente cuando hay impureza moral en la vida de las personas. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y muchas veces en estos tiempos es tomado con suma liviandad y se piensa que la vida privada no tiene nada que ver con la relación con Dios. Y te puedo decir que estás erróneamente equivocado, y más que erróneo, te puedo decir con mucha seguridad que estás, pero totalmente errado, equivocado del camino. Nunca vas a dar en el blanco, porque estás ocultando una inmoralidad y no quieres reconocerlo, y eso claro que produce una esclavitud espiritual. No te permite ver la bendición de Dios que quiere para tu vida, porque haces las cosas acomodándolas a tu manera. Yo quiero buscar a Dios, Diosito me ama, Diosito me sana, Diosito me perdona, Diosito está conmigo, pero tú tienes tu diosazo guardado en silencio y nunca se lo has confesado a Dios. Y eso no está bien, no te lleva a ninguna parte. Solo estás perdiendo tu tiempo y te estás engañando a ti mismo, porque el pecado produce esclavitud espiritual. Tienes las mismas cadenas que dice la Escritura que le ponían allí al endemoniado gadareno. Tú piensas que las puedes cortar, pero no las puedes cortar. No las puedes cortar porque te estás engañando delante de Dios.
Por cierto que la pregunta que viene ahora es, ¿y cómo logramos manejar esta situación de esclavitud espiritual para ser liberado de ello y sentir la libertad? Bueno, lo primero no es decir lo que comúnmente nosotros escuchamos. Sí, yo le pido a Dios que me libere de esto, pero Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces no se va a acercar a ti mientras no lo confiese. ¿Qué es realmente lo que tenemos que examinar nosotros entonces? Nuestras actitudes, dice el Salmo 139, 23-24, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examinando nuestras acciones, colocando nuestra vida y nuestra conducta a la luz de la palabra de Dios. Por cierto, limpiándonos de toda maldad. Primera de Juan 1:9 señala: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el principio fundamental para poder limpiar nuestra vida de todo aquello que produce esclavitud espiritual? No es otra cosa más que la confesión. No hay más, no hay más. Hay padres que oran porque sus hijos están sumidos en la droga o en el alcohol. Pero la verdad que esa oración será mucho más efectiva el día que ese hijo, en primer lugar, se ponga responsable y él sienta la necesidad de buscar de Dios y confiese delante de Dios que tiene la intención, que tiene el deseo, que tiene el propósito y que tiene el plan de seguir a Cristo y de confesar: Señor, no soy suficiente, te necesito. Y confieso delante de ti que quiero dejar este vicio, que quiero dejar de hacer esto otro, o dejar de hacer aquello. O de lo contrario, serán solamente oraciones pegando sobre las piedras de los muros de Jerusalén. No habrá ninguna respuesta. Porque en primer lugar, para librarnos de la esclavitud, del pecado, tiene que haber una confesión. Y hay una sola vía por donde sale el pecado. No es por los oídos, porque los oídos no hablan. Tampoco es por los ojos entra, por los oídos también entra. Es por la boca, es decir, confesando. Y por cierto, actuando en obediencia a Dios. Así señala Jeremías 7:23. Mas esto le mandé diciendo: escuchad mi voz, y será a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Para que os vaya bien. Muchas veces se quiere vivir la libertad espiritual, pero en primer lugar hay que reconocer aquellas actitudes que impiden que esta libertad pueda llegar. Y aquello que produce la esclavitud espiritual es el mal fruto, tal como lo señala Gálatas 5, del 19 al 21, que nos habla ahí, tan sencillo y tan directo, que
las obras de la carne son las que nos producen esclavitud espiritual. Y precisamente por las obras de la carne es que también nos cuesta llegar al perdón. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las cuales os amonesto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, es que le voy a decir al pastor que ore por mí. Bueno, no es así. No heredarán el reino de Dios. Es decir, lo sabe ahora, lo estás oyendo hoy. Y por cierto, cuando la Escritura habla de adulterio y de fornicación y de lascivia, no solo está hablando de la condición ilegal de una vida adúltera, de personas casadas y que tienen otra compañía, o de personas no casadas que buscan una pareja para sentirse cómodos, sino que también habla de principios y de actitudes con los cuales también se permite sobre la vida del individuo y se da lugar a la fornicación y a la lascivia, por ejemplo, a la idolatría, o cuando se deja entrar muchas veces la hechicería en la vida de la persona. Pero ¿qué es lo que realmente produce la libertad espiritual? También lo señala Gálatas 5, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche bien, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo. Y entonces se vive en una libertad espiritual. Es decir, hay un flujo, hay un mover entre Dios y el hombre que se relaciona con su espíritu. Pero cuando se vive en esclavitud, ese flujo está roto. ¿Y por qué está roto? Por el pecado. Ahora, alguien puede pensar muy cómodamente, y está en su personal derecho: y bueno, mejor me quedo así. ¿Para qué voy a aprender más acerca de Dios si me pone tantas restricciones? Si a mí me gusta la droga, a mí me gusta el alcohol, a mí me gustan las mujeres, cualquiera que sea su predicamento, entonces prefiero vivir así. Total, al término de mi día alguien rezará por mí. Pero la palabra del Señor es tajante y dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si siembra para vida, bueno, cosechará bendición de vida eterna. Pero si siembra para muerte, también cosechará para muerte eterna, el infierno. Ahora podemos nosotros decir: ¿y qué sucede si no limpiamos nuestro espíritu? En primer lugar, vivimos permanentemente con una culpa que nos causará serios problemas. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, la realidad de aquello que muchas veces nos esclaviza espiritualmente y nos impide la verdadera comunión con Dios,
es cuando no queremos limpiarnos nuestra vida, en este caso dice las manos, y el ánimo, cuando andamos de doble condición, y purificad vuestros corazones. Y como decíamos hace unos segundos, claro que el pecado puede producir problemas mentales. Y tal vez como hoy en día ya no estamos dentro del templo, porque muchas veces hay ciertas temáticas que cuando se enfocan al interior del templo, todo se ve espiritualizado. Pero cuando estamos en esta condición ahora, tenemos la posibilidad de darnos cuenta y de informarnos con mayor profundidad que no siempre el pecado está afectando algo que nos impide una verdadera relación con Dios, sino que también el pecado afecta nuestra propia vida. Y uno de los grandes problemas que aqueja a la humanidad a causa de su pecado interior son precisamente las enfermedades mentales o las enfermedades propias del individuo. Y así tenemos, por ejemplo, a causa de una situación familiar, que tengan dos personas y no la han arreglado, puede llegar a ser de tal gravedad que puede producir dolores de cabeza, puede producir úlceras, puede producir dolores de espalda, puede producir hipertensión arterial. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Pero por supuesto, lo que pasa, amables oyentes, que hace 40 o 50 años atrás no se hacían estudios sobre el comportamiento de las personas, pero hoy en día la medicina ha estado cambiando y se ha ido centrando, investigando a los grupos relacionados con una vida eclesiástica, y han llegado a determinar con suma exactitud que las personas que tienen una vida relacionada con el quehacer de una iglesia tienen mejor salud y tienen mayor longevidad. ¿Por qué razón? Porque sus vidas viven en una mejor relación con Dios y buscan cada uno individualmente mantener la paz entre los hombres. Y en cuanto sea posible, dice la palabra del Señor que tenemos que mantener la paz entre los hombres. De modo que no es un engaño ni es una fantasía que hoy se nos diga que el pecado produce no solo enfermedades mentales, sino que también algunas consecuencias corporales. ¿Por qué razón? Porque produce enfermedades mentales, enfermedades físicas y, por supuesto, separación de Dios. La separación de Dios es la última consecuencia manifestada por un corazón rebelde que se niega a corregir su pecado. Y es tan grave, como lo señala Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, una conciencia limpia, libre en el Espíritu, incluye esa libertad interior hacia Dios y los demás, sabiendo que nadie puede señalarle con el dedo y decir, me ha ofendido a mí o nunca me ha pedido perdón. El tiempo, amables oyentes, transcurre. Una vez más, ha llegado ya el momento de concluir, pero nos sentimos muy gratos y complacidos en este día, y en especial porque asumimos la sugerencia que nos había hecho uno de nuestros seguidores,
que antes de hablar de reconciliación teníamos también que hablar de pecado, junto con el perdón. Así que esperamos que en este día cada uno de nuestros seguidores haya sido bendecido con nuestra exposición en este día. Señor, te agradecemos por cada uno de nuestros seguidores que entran a la página y buscan en la web una palabra de bendición. Que en este día, Señor, cada uno de ellos haya sido grandemente edificado. Y Señor, concédenos salud, concédenos vida, conforme tu voluntad. Y la próxima semana, mi Dios, si nos concedes vida, podremos nuevamente entregar un programa de bendición para nuestros oyentes. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos concede salud y vida.